El I-400 fue un submarino formidable, pero Japón llevaba fabricando el mismo concepto de submarinos desde comienzos de los años 40. Esto se tradujo en otras series de submarinos. Las series B1 y B2, que podían transportar cada una un hidroavión, estuvieron presentes durante toda la guerra. Más hacia el final de la guerra aparecieron las de tipo AM, que podían llevar 2 hidroaviones y ya eran muy similares en concepto a la serie de los I-400. El simple hecho de poder transportar aviones le daba una capacidad operativa a los submarinos sin precedentes. Esto se traducía en otro tipo de misiones como reconocimiento o ataque, y además un carácter completamente estratégico. El hecho de poder llevar la guerra al territorio continental de los Estados Unidos hacía que ya fuera un arma a tener en cuenta. Una de las misiones para las que estaría predestinado el I-400 era atacar con sus aviones las compuertas del Canal de Panamá. Esta misión jamás se llevaría a cabo, pero da idea de lo que este submarino con sus aviones podía hacer. Bienvenidos a vuestro canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy vamos a continuar con una técnica específica. Si queréis ser los primeros en ver todos mis avances, no olvidéis buscarme en Instagram como Luigi1944. Retomando el buque donde lo dejé, hoy vamos a aplicar la técnica de la sal. Esta técnica es muy común en aviación, pero se puede utilizar para añadirle todo tipo de texturas al casco de un buque. Para ello vamos a utilizar dos productos muy básicos: agua en un bote de spray para poder pulverizarlo sobre la maqueta y sal gruesa para cocinar. Lo primero que voy a hacer es pulverizar agua por toda la maqueta y a continuación vamos a espolvorear sal ayudándome de un papel doblado sobre todo el casco. En el vídeo anterior generé una capa base hecha con presombras para poder integrar todo el proceso de weathering que voy a realizar hoy. La aplicación de la sal va a ser irregular y aleatoria. Siempre podemos ayudarnos con un pincel humedecido para recolocarla en aquellas zonas donde queramos una mayor concentración de sal para dejar al descubierto el trabajo anterior. Esta va a ser la primera de varias capas. Normalmente utilizo 2 o 3 capas y en cada una de ellas cambio los colores para añadirle una riqueza cromática al casco. A medida que vamos esparciendo la sal por el lateral, lo que haré será aplicar un poquito de agua pulverizada para que la sal agarre algo mejor. La sal ha de ser aplicada de forma uniforme tanto en la parte inferior como en el otro lateral del casco. Una vez aplicada la sal gruesa por todo el casco de manera uniforme, lo que voy a hacer es pulverizar otra vez agua para que ésta agarre bastante mejor. Un aspecto muy importante a tener en cuenta de esta técnica de la sal es que ésta tiene muy poca capacidad de agarre a pesar de que la hemos mojado. Esto hará que se desprenda si la tocamos con los dedos. Antes de comenzar la primera capa de pintura, he de esperar pacientemente a que seque completamente el agua. El primer color que voy a aplicar es el XF49 de Tamiya, exactamente de la misma manera y siguiendo los mismos patrones que utilicé cuando hice las presombras.
Todos los colores que voy a utilizar hoy los voy a aplicar de una manera bastante diluida, casi como si fueran veladuras a lo largo de todo el casco. Es normal que cuando pinto con el aerógrafo salten pequeños granos de sal alrededor de la maqueta. Como ya he dicho, no suelen agarrar demasiado bien. Y siguiendo con el mismo código de color, para los laterales voy a utilizar amarillo Panzer. En tamilla puede ser el XF59, el 60 o el 88. Llegando hacia la línea de flotación y para reforzar el verdín que posteriormente le generaré, voy a utilizar XF26, el verde profundo de tamilla. Una vez completada la primera capa de pintura, voy a volver a rociar el casco con agua, para a continuación volver a esparcir una nueva capa de sal por todo el buque. La alternancia que vamos a darle a las capas es siempre la misma: agua, sal, pintura y una vez más agua. Todo esto permitirá que las capas posteriores se puedan repetir una detrás de otra. Cuando haya secado la capa anterior, vamos a utilizar una mezcla enriquecida de XF9 rojo casco y XF7 rojo. Esta mezcla no solamente va a añadir más riqueza cromática al casco del buque, sino que además va a subir el tono del color y va a producir un efecto más desgastado.
Algo que un buque japonés, al utilizar un color rojo tan oscuro, va a agradecer muchísimo. Ahora que el buque ya tiene una cantidad considerable de sal, me obliga a disparar desde varios ángulos para poder alcanzar a todos los puntos donde la pintura pueda llegar. Además, esta capa se la voy a dar a todo el buque de forma general. Ha llegado el momento de revelar todo el trabajo de las capas que hemos ido generando. Para ello me voy a ayudar de un cepillo de dientes y un chorro de agua. Por sí sola, la mayor parte de la sal se va a desprender simplemente colocando el buque debajo del chorro de agua. Pero aún así hay zonas en las que voy a tener que ayudar con el cepillo de dientes a que la sal se desprenda. A medida que la sal se va desprendiendo, van quedando las capas de pintura que le hemos ido dando. Esto hace que el casco tenga un tono y una variedad de colores muy real. De vuelta en el tapete, me tengo que dedicar a secar muy cuidadosamente todo el barco, puesto que he utilizado una cubierta de madera. Esta absorbe agua, así que hay que tener mucho cuidado si las utilizáis. El resultado es mostrar el casco del buque como si hubiera estado navegando, exactamente igual que si cogieras el barco y lo sacaras del agua. Para ir finalizando esta fase, vamos a normalizar todos los colores del casco. Llegando a la línea de flotación, vamos a aplicar una línea completa a lo largo de toda ella de XF49, Kaki. Esto no tiene otro fin más allá de facilitarme cuando le toque hacer la línea de verdín a todo el casco que el color quede completamente integrado con respecto a la obra viva y a la obra muerta. Sobre esa línea de color caqui voy a trazar otra línea con el color rojo intenso, es decir, voy a mezclar otra vez XF9 enriquecido con XF7 para darle un color más gastado llegando hacia la obra viva. El último color que voy a aplicarle es el XF9 mezclado con XF2 y un poquito de XF7.
nos va a dar un color rojo casco muy gastado. El objetivo es aplicarlo en todas las zonas donde el agua tiene un mayor rozamiento con el buque, es decir, la proa y los tanques de lastre laterales. Una vez finalizado el trabajo de pintura, disparo disolvente X20A a toda la maqueta. Esto servirá para que todas las capas se integren mejor entre sí. Por último, barnizo ensatinado todo el buque. Esto me ayudará a proteger todo el trabajo de pintura que ya llevo realizado. Esto es especialmente importante porque en el siguiente vídeo voy a utilizar la cinta de enmascarar para proteger toda la obra viva. Esta ha sido la técnica específica que hemos revisado hoy. Espero que os haya gustado. Podéis dejarme vuestras dudas y comentarios abajo en la caja de comentarios. Quiero dar las gracias a los colaboradores que hacen posible estos vídeos, la excepcional marca de figuras Ion Model y a los chicos del foro de Full Metal Modeling. Gracias, chicos. Gracias por ver este nuevo capítulo. No olvides suscribirte, tocar la campanita para mantenerte al día con tu canal de maqueteo, dejar tu like o comentar. Nos vemos en los próximos vídeos.